Un día más que nos reunimos en torno a la palabra, a lo que nos quiere enseñar, lo que nos quiere regalar, para ir creciendo y profundizando en nuestra propia vida. Vamos a preparar el corazón invocando al Espíritu para que nos ayude a recibir esa palabra y a poder vivir conforme a la buena noticia del Evangelio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar, perfección al acabar. Amén. La palabra que vamos a rezar hoy es la que toca del Evangelio de Mateo, continuando el capítulo 8 que comenzamos a leer ayer. Después del Sermón de la Montaña, Jesús baja, se encuentra primero con un leproso al que cura, que es el Evangelio del viernes, y hoy sábado nos plantea este texto que quiero compartirles a ustedes en este momento. Dice así: al entrar en Cafarnaúm, se acercó a Jesús un centurión, rogándole: Señor, mi sirviente está en casa enfermo de parálisis y sufre terriblemente. Jesús le dijo: yo mismo iré a curarlo. Pero el centurión respondió: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Basta que digas una palabra y mi sirviente se sanará. Porque cuando yo, que no soy más que un oficial subalterno, digo a uno de los soldados que está a mis órdenes, ve, él va. Y a otro, ven, él viene. Y cuando digo a mi sirviente, tienes que hacer esto, él lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que lo seguían: les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel que tenga tanta fe. Por eso les digo que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, los herederos del reino serán arrojados afuera, a las tinieblas, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y Jesús dijo al centurión: ve y que suceda como has creído. Y el sirviente se curó en ese mismo momento. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, encontró a la suegra de este en cama con fiebre. Le tocó la mano y se le pasó la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirlo. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados, y él con su palabra expulsó a los espíritus y curó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Él tomó nuestras debilidades y cargó sobre sí nuestras enfermedades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto muchas veces lo hemos escuchado y quiero como que nos metamos de lleno en esto. Casi va a ser una lección mateada. ¿Qué nos dice el texto propiamente? Primero, está llegando a Cafarnaúm, a orillas del lago, donde muchos de los diálogos y los llamados se había dado. ¿Qué otra cosa nos dice? Que se le acerca un centurión. ¿Qué era un centurión? Un soldado romano, a cargo de una centuria, de 100 soldados. Es decir, que lo primero que vemos no es un judío, no es alguien que viene del tronco del pueblo de Israel. Y este señor se acerca, este centurión, rogándole, fíjense, un enfermo, un sirviente está enfermo, sufre. Jesús le dijo: yo
mismo iré a curarlo. Le dice una situación y le dice, yo mismo iré. Ante esta posibilidad, Jesús lo único que dice, bueno, voy. Pero ahí, fíjense cómo el centurión corta el diálogo y toma una palabra que dice una frase que después nosotros tomamos incluso para nuestra liturgia, que dice, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, basta que digas una palabra, mi sirviente sanará. Y pone un ejemplo, si yo que no soy más que un oficial subalterno, tenía conciencia, no era un general, era un oficial subalterno, que tenía a cargo 100 personas, entonces la centuria dice, si yo le digo uno que vaya, va, otro que viene, hace lo que le pido, él lo hace. Fíjense que el texto, si nosotros nos metemos, nos imaginamos qué es lo que yo quiero proponerte cuando leas el texto, imagínatelo, metete en esas escenas, dice, al oírlo, quedó admirado y dijo a los que le seguían, primero, fíjense lo dice, no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. ¿Sí? Le está diciendo a los que lo siguen, fíjense, no encontré en Israel, es decir, está hablando que un pagano tiene tanta fe como eso. Y ahí dice, bueno, y muchos vendrán de Oriente a Occidente. Ahí vemos como la universalidad que va proponiendo Jesús no se centra solamente en el pueblo de Israel, sino que hay una novedad. Se sentarán en la mesa junto con Abraham, Isaac y Jacob. Y dice, en cambio los herederos del reino, es decir, el pueblo de Israel, serán arrojados afuera. ¿No? Fíjense cómo Jesús aprovecha desde esta fe de alguien que no es judío, que no es del pueblo de Israel, y hace una primer profecía, diciendo, vendrán de otros lados. ¿Y qué le dice al centurión? Ve y que suceda como has creído. Y el sirviente se curó en ese momento. Fíjense que ni siquiera Jesús dijo una palabra que lo salve, sino que le dice que suceda como vos creíste. La fe del centurión hace a la sanación. Jesús ni siquiera va, ni siquiera lo toca. Porque una palabra tuya bastará para sanarme. Y acá a lo que te quiero invitar es que tomemos conciencia que la misma palabra de Dios es la que salva. La buena noticia proclamada, aceptada en fe, salva. De hecho, en Marcos vemos una cosa muy linda al final del Evangelio, dice, y todos estos signos acompañarán a los que creen. Estamos invitados a un acto de fe. Y esta invitación y este acto de fe no es solamente para los que están en la iglesia. No es solamente para los que participan de la misa, sino para todos. Porque el Señor vino para todos. Y fíjense que nosotros cada misa decimos, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Sí? Y lo decimos antes de recibir la Eucaristía. Imagínense ahora que estamos virtualmente conectados, que seguimos las celebraciones por internet. Si nosotros, al momento que decimos eso y repetimos en casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, los milagros que podría haber también. Por eso estamos invitados a clamar al Señor por la sanación y la salvación. Después sigue el texto que dice que va lo de Pedro, sana a la suegra, y nos dice cómo sigue el día. Dice, al atardecer le llevaron muchos endemoniados. ¿Sí? Demonio. No enfermedad, demonio. Y él con su palabra expulsó a los espíritus, ni los tocó, con su palabra. Y curó a los que estaban enfermos,
con la palabra. Ni siquiera los tocó. En otros lados, en otros momentos va a tocar a la gente. Para que se cumpliera ¿qué? Lo que había anunciado el profeta Isaías. Él tomó nuestras debilidades y cargó sobre sí nuestras enfermedades. Acá vamos descubriendo cómo Jesús es el médico del cuerpo y del alma. Por eso, esto que dice, tendríamos que ver qué me dice, qué te dice a vos hoy, a qué te invita, qué parte de tu vida necesita ser renovada, qué parte de tu vida necesita ser sanada, qué parte de tu mirada tiene que ser abierta para descubrir que los invitados al banquete somos muchos más de los que pensamos y que quizá alguno de nosotros, y yo mismo me quedo pensando con esta palabra, que capaz me quedo fuera de la mesa del reino, porque no tengo esta apertura a la universalidad que el Señor nos propone. Y por último, dar gracias, que Él toma nuestras debilidades y carga sobre sí nuestras enfermedades. Mi debilidad y mi enfermedad, hoy Señor te la quiero entregar. Pidamos al Señor que nos regale esa gracia en este día y que nos acompañe con su bendición, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que tengamos una linda jornada.